Y hablando ya de nuestro podcast, hoy os ofrecemos la vida de Leibniz, uno de los principales representantes del racionalismo junto con Descartes y Spinoza, un pensador que llevó a cabo su actividad filosófica a lo largo del siglo XVII, que es el siglo de oro de esa corriente de pensamiento racionalista. Y así os dejamos con su vida, esperando como siempre que el audio, que el podcast sea de vuestro agrado. Una vez más, muchas gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y gracias por vuestro interés. Os dejamos con la vida de Leibniz. Domingo 1 de julio de 1646. En el seno de una influyente y acomodada familia de Leipzig nace Gottfried Wilhelm Leibniz. El pequeño va a venir al mundo en un contexto político complejo, difícil. Hablamos de un contexto presidido por la Guerra de los 30 años, un enfrentamiento, un conflicto bélico que desangre Europa debido sobre todo a las discrepancias religiosas entre católicos y protestantes. La lucha no da tregua desde 1618. Las consecuencias son inevitables. Hambre, epidemias, pobreza, todas ellas campan a sus anchas por el continente, sembrando el sufrimiento, la tristeza entre las gentes. Una tristeza y una inseguridad que también se manifiestan en la cultura de la época, el barroco, tiempo de dudas, de miedo, momentos en los que es preciso buscar una primera verdad indudable a la que aferrarse, aunque esa verdad sea que existo por el mero hecho de pensar. Afortunadamente para él, nuestro joven protagonista crece alejado de la miseria que marca el destino de la inmensa mayoría de los europeos del momento. Recordad que su familia mantiene una buena posición social, una elevada reputación intelectual. El padre de Leibniz, Friedrich, es ya un hombre maduro, tiene 46 años. Y además de notario, es vicedecano de la Facultad de Filosofía y profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Leipzig. La madre del pequeño Gottfried, Katharina Schmuck, es mucho más joven que su marido, tiene 25 años y es hija de un importante abogado de la ciudad. Los primeros años de la vida de nuestro protagonista transcurren felices. Comparte juegos con sus hermanas, Ana Rosina, nacida fruto de un matrimonio anterior de su padre, y Ana Caterina, 2 años menor que él. Como no puede ser de otra manera, su familia cuida de manera exquisita la educación del niño. Siembran en él, desde muy pronto, la fidelidad a los valores bíblicos. Sin embargo, el primer golpe importante en la vida del joven Leibniz no va a tardar en llegar. En 1652, cuando el pequeño cuenta con apenas 6 años, Friedrich, su padre, muere. En cualquier caso, ha tenido tiempo de sembrar en su hijo la semilla del conocimiento, del estudio, del ansia por el saber. Por eso, poco después de la muerte de su progenitor, en concreto 2 años más tarde, encontramos al niño curioseando un ejemplar ilustrado de Tito Livio que ha encontrado en algún lugar de la casa. Lo estudia con detenimiento, con interés, con curiosidad y, aunque aún es muy pronto para ello, trata sin desánimo de comprender lo que se dice en el texto. Hechos como este provocan inmediatamente una reunión entre el maestro de Leibniz y su familia. Una reunión en la que se decide que a partir de ese momento el niño tenga acceso a la biblioteca de su padre. La medida tiene un efecto inmediato. Nuestro protagonista acaba de descubrir un nuevo y fascinante universo. Desde ese día, pues Leibniz pasa gran cantidad de horas en la biblioteca. Su capacidad es prodigiosa, asombrosa, sorprendente. Prácticamente sin ayuda, lee y estudia textos de historia, literatura, poesía. Los clásicos desfilan por su mesa de trabajo. Platón, Heródoto, Plotino, Cicerón, Séneca, Boecio. También filósofos más cercanos a su época. Lutero, Erasmo. Con 12 años entiende y se expresa en latín a la perfección y además, aunque parezca sorprendente, empieza a dar sus primeros pasos con el griego. Es el momento en el que adquiere especial interés para él la lógica de Aristóteles.
Al mismo tiempo se familiariza con la filosofía escolástica, sobre todo a partir de la obra de Francisco Suárez. La metafísica y la teología son temas también de referencia en su estudio. Como veis, un joven prodigio, un joven con una capacidad y un talento pues prácticamente inalcanzables para la mayoría de los jóvenes a su misma edad. Abril de 1661. Leibniz tiene 15 años e ingresa en la Universidad de Leipzig. El joven llega con unas excelentes referencias que muy pronto se encarga de consolidar. Allí, en la universidad de su tierra natal, continúa estudios de Aristóteles y Euclides. Su progresión intelectual es imparable, vertiginosa, brillante. Son 2 años de intenso trabajo, 2 años en los que es dirigido por su profesor de filosofía, Jacob Thomasius. 2 años que concluyen con la disertación para la obtención del grado de bachiller en filosofía. Una disertación fundamentada en un ensayo titulado Disputación metafísica sobre el principio del individuo, que Leibniz defiende con solo 17 años y que le vale su título de bachiller en filosofía. Verano de 1663. Nuestro joven protagonista viaja a Jena con intención de estudiar matemáticas con Erhard Weigel. Permanece allí hasta octubre, momento en el que regresa a Leipzig para comenzar sus estudios de Derecho. La verdad es, queridos amigos, que a Leibniz no le entusiasman los estudios de Derecho. En especial le incomodan las estrategias e intrigas de los abogados en su innegociable intención de llevar los juicios a un terreno favorable. Sin embargo, y como no puede ser de otra manera, de él se espera que continúe con la tradición familiar de abogados. Además, justo es reconocer también que en un futuro esos estudios le van a servir y le van a ser de especial utilidad en su trabajo como diplomático. En realidad, incluso yo creo que podemos decir que también influirán en muchos de sus planteamientos filosóficos. No en vano, la filosofía de Leibniz, o parte de su filosofía, tiene mucho que ver con una defensa y justificación de la existencia de Dios. A pesar de todo, el joven Gottfried no abandona sus estudios de filosofía. La filosofía le apasiona, le encanta. Y fruto de este hecho es su disertación de febrero de 1664, un ensayo que lleva por título Muestrario de cuestiones filosóficas tomadas del derecho. En este trabajo, el joven filósofo relaciona filosofía y derecho mediante la aplicación de la primera para resolver ciertas cuestiones legales. Y lo que es más importante, su redacción le proporciona el grado de maestro en filosofía. Sin embargo, solo 9 días después de conseguir su título, ese grado de maestro, la madre de Leibniz muere víctima de una neumonía. Son momentos agridulces, momentos de luces y sombras. La formación intelectual del joven filósofo marcha por buen camino. En cambio, desde una perspectiva familiar, nuestro protagonista no ha tenido demasiada suerte. Con solo 18 años, Leibniz ya es huérfano. Tras la muerte de su madre, marcha a casa de su tío, el abogado Johann Strauch, quien al poco tiempo, enseguida, nada más llegar, su sobrino es consciente de que éste tiene un don, una capacidad, un talento extraordinario para la actividad intelectual. Juntos preparan la disertación con la que Gottfried obtiene su grado de bachiller en Derecho. Pero el joven considera que no es suficiente. Se aplica entonces en la redacción de un nuevo ensayo con el fin de conseguir el doctorado en esa misma disciplina, en Derecho. Pero, de manera sorprendente, sobre todo dada la capacidad del aspirante, el resultado no es favorable. La Universidad de Leipzig le niega el doctorado. Quizá en esta decisión influyera el recelo de los antiguos doctores ante la brillantez de Leibniz, o como el mismo filósofo comentaba, la animadversión que la mujer del decano sentía por él. Es así como en octubre de 1666 Leibniz se marcha de su ciudad natal, viaja a Nuremberg para matricularse en la Universidad de Altdorf.
No pasa mucho tiempo antes de que presente su tesis de graduación ante el nuevo tribunal. El 22 de febrero de 1667, Gottfried es doctor en Derecho Civil y Canónico. Un reconocimiento, un título que además viene acompañado de una oferta de trabajo como profesor por parte de la Universidad de Nuremberg. Pero Leibniz no acepta, tiene otros planes. No está muy convencido de que la labor de un verdadero filósofo esté en las facultades, en el contexto universitario. Poco tiempo después, se afilia a la Sociedad Alquímica de Nuremberg. El interés, el ansia, las ganas de saber, de conocer, le llevan a interesarse también por las disciplinas esotéricas. Y es en ese marco donde va a entrar en contacto con el barón Johann Christian von Weudenburg, un hombre que se convertirá en excelente amigo de Gottfried. Alguien que además le va a llevar al apasionante y peligroso también mundo de la corte. Von Weudenburg es ministro del arzobispo Juan Felipe Schönborn, elector de Maguncia. Tenéis que tener en cuenta que los electores eran personajes muy importantes. En realidad eran los príncipes de cada uno de los estados del Sacro Imperio Romano Germánico. Por si fuera poco, el príncipe elector de Maguncia era también archicanciller del Sacro Imperio y como tal se situaba en el primer rango entre todos los príncipes. Entre todos los príncipes eclesiásticos y seculares del imperio, y era segundo solo por detrás del emperador. Lo cierto es que, como os comentaba, von Weudenburg se percata de la valía del filósofo y lo pone a su servicio. Apadrinado por él, nuestro protagonista empieza a familiarizarse poco a poco con las estrategias, los atajos y los cálculos de la política internacional. Una nueva etapa se abre en la vida de Leibniz. Noviembre de 1667. Leibniz viaja a Frankfurt. Weudenburg acaba de ofrecerle un trabajo como su bibliotecario personal. En el trayecto hacia la ciudad alemana comienza a escribir el nuevo método de aprendizaje y enseñanza de la jurisprudencia. El joven pensador se da cuenta de que el viaje le relaja, le inspira, le ayuda a encontrar ideas, se siente cómodo escribiendo en el trayecto. Desde ese momento, Leibniz siempre aprovechará sus viajes para escribir, para confeccionar nuevas obras, nuevos textos. Así pues, nuestro amigo va a pasar un tiempo en Frankfurt, dedicado a las tareas de secretario, asistente, abogado, bibliotecario y seguramente consejero de Weudenburg. La cuestión es que no pasará mucho tiempo antes de que Leibniz se enfrente a su primera misión diplomática importante. En concreto, es el encargado de redactar un documento esencial relacionado con la sucesión a la corona polaca. Lo cierto es que aunque el asunto no termina bien para los intereses alemanes, el filósofo empieza a adquirir fama de sagaz, hábil, de astuto negociador. Y como consecuencia, su nombre empieza a sonar decididamente en las cortes alemanas. Por esta época, también comienza la redacción de una obra encomendada por Weudenburg y que llevará por título En el tumulto de las posadas. En esa obra, a petición de su mentor, trata de establecer un diálogo con los teólogos protestantes. Aunque Leibniz es luterano, no va a olvidar la pretensión del católico Weudenburg, una pretensión de establecer un diálogo con ese credo protestante. Un proyecto que de alguna manera tiene que ver con la reunificación de las iglesias cristianas. Y como os contaba, ese proyecto es algo que él nunca olvidará. Un proyecto al que nunca querrá renunciar. No olvidéis que su infancia transcurrió en un mundo marcado por la secuela de la Guerra de los 30 años, un conflicto de carácter no solo político, sino también religioso. Así, queridos amigos, van transcurriendo los años en la vida de nuestro protagonista, un tiempo en el que permanece plenamente ocupado, dedicado a la actividad diplomática y cortesana. 19 de marzo de 1672. Leibniz viaja a París. El elector de Maguncia le ha encargado una misión diplomática secreta de la que parece depender ni más ni menos que la paz en Europa.
preocupa entre los soberanos alemanes las ansias, las apetencias, los afanes expansionistas del soberano francés Luis XIV. La idea es conseguir que el rey se interese por Egipto desde una perspectiva política. Sin embargo, a finales de ese mismo año y con escasa diferencia de meses, mueren tanto Boinenburg, el protector de Leibniz, como el propio príncipe elector de Maguncia. Qué duda cabe de que estas muertes tendrán consecuencias muy importantes en la vida de nuestro joven amigo. La noticia encuentra a Leibniz en Londres, donde trata de extender su plan diplomático ya irremisiblemente dañado, como es lógico, tras la muerte del príncipe elector. Pero en Londres él va a aprovechar para entrar en contacto con la Royal Society y presentar su máquina de cálculo. Además va a mantener importantes reuniones con pensadores y matemáticos del momento de primer nivel. Por ejemplo, Pierre Bayle, John Collins y el secretario alemán de la Royal Society, Henry Oldenburg. El asunto es que Leibniz va a volver a París, porque adora París. Le encanta el ambiente cultural, filosófico y político que allí se respira. Por eso, él va a permanecer en la ciudad francesa todo el tiempo que le resulta posible. 5 largos años son los que el filósofo disfruta en la capital francesa. Durante ese tiempo va a llevar a cabo una importante labor intelectual. Se codea con las figuras más relevantes del momento. Leibniz compagina esta labor con el cuidado y la educación del hijo de Boinenburg, que era un joven algo díscolo, no aceptaba de buen grado los consejos de su maestro y planteará por tanto a Leibniz algún que otro quebradero de cabeza bastante serio. Como os decía, estos años en la capital francesa son verdaderamente fructíferos para él. Uno de los primeros intelectuales del momento con el que se entrevista es Christian Huygens, con el que mejora ostensiblemente sus conocimientos en matemáticas. Además, Huygens le recomienda la lectura, el análisis y la valoración de los textos de Descartes y Pascal. Desde ese instante, desde ese momento, es fácil encontrar a Leibniz en las librerías parisinas buscando dichos textos. Invierno de 1675. Leibniz se entrevista con otro de los referentes del racionalismo continental, el padre Malebranche. Reflexionan sobre la teoría del ocasionalismo, que es una teoría que Malebranche acaba de proponer para solucionar el problema del dualismo alma y cuerpo. Una cuestión muy de la época, una cuestión que la inmensa mayoría de los filósofos se plantea. Y se plantean esa cuestión en su intento por dejar el alma humana al margen del mecanicismo que empieza a imponerse con incontestable autoridad. Tras la entrevista, Leibniz sigue trabajando. Y su imparable progreso intelectual se plasma en el desarrollo de las bases del cálculo integral y el cálculo diferencial, de manera independiente de Newton, y quizá con más perfección, el filósofo alemán elabora los fundamentos del cálculo infinitesimal. Un fundamento, unas bases, cuya paternidad, como ya sabéis, se disputará con el gran científico inglés. En cualquier caso, la muerte de su mentor, Boinenburg, había dejado a Leibniz en una situación complicada, difícil. Y más cuando su viuda, cuando la señora Boinenburg, le despide de su puesto como tutor del hijo del matrimonio. Claro, Leibniz no quiere abandonar París. Es la ciudad que él considera como el centro, el punto de referencia de la cultura europea. Por eso, trata de buscar dinero a toda costa. Realiza ímprobos esfuerzos por ser admitido en la Academia de Ciencias de París. Sin embargo, su falta de éxito le obliga en última instancia a aceptar la oferta que le acaban de hacer los príncipes electores de Hannover. De esta manera, las circunstancias obligan irremediablemente a nuestro filósofo, muy a su pesar, a alejarse de la capital parisina. Sí, amigos, Leibniz se marcha de París, pero no está dispuesto a desaprovechar el viaje de regreso. Visita primero Londres y así, en octubre de 1676, sube a bordo de un barco mercante que tiene como destino Holanda.
Gottfried tiene una meta, un objetivo, un fin irrenunciable, y ese es entrevistarse con uno de los hombres, de los pensadores, considerado el máximo exponente de la intelectualidad europea de la época, Baruch de Spinoza. Lo cierto es que el viaje se retrasa por las adversas condiciones climatológicas, pero eso no le va a preocupar en exceso a Leibniz. Ya sabéis que le encanta escribir en los trayectos, en los viajes. Así, durante esas semanas en las que el barco permanece parado en el Támesis, el filósofo redacta algunos ensayos sobre los más diversos temas, pero sobre todo se dedica a planear minuciosamente su entrevista con Spinoza. Es muy probable que en este momento Leibniz ya se haya hecho con la ética del holandés y a partir de su lectura planteará interesantes cuestiones al filósofo, a Spinoza, acerca de Dios, del hombre, del alma humana y de todos esos temas filosóficos que él va a considerar de su relevancia e interés. Noviembre de 1676. Leibniz llega a Holanda. Va a permanecer un mes en Ámsterdam, donde se entrevista con algunos amigos de Spinoza. Por fin, el 18 de noviembre, visita la humilde casa en la que vive el genio holandés. Spinoza no es un hombre mayor, tiene 43 años, sin embargo, está muy enfermo. Tose a menudo y su aspecto no hace presagiar nada bueno. Además, sus condiciones de vida no son las mejores. Vive casi aislado, olvidado y excomulgado por la comunidad judía a causa de sus ideas. Cuando Leibniz entra en la habitación donde le espera Spinoza, la emoción le embarga. Tiene delante a un hombre por el que siente una especial admiración. Su estado le conmueve, le apena, le entristece. Tras los saludos de rigor, ambos se sientan y comienzan la entrevista. A lo largo de varios días y durante varias horas, los filósofos intercambian opiniones en un enriquecedor encuentro. Leibniz no tardará mucho en comprender la razón que explica todos los problemas que ha tenido Spinoza con las autoridades. Tiene que ver con su filosofía, su metafísica según la cual hay una sola sustancia, Dios, que el holandés identifica también con la naturaleza, ha traído sobre él la acusación de ateísmo. En cualquier caso, Leibniz está emocionado. Quizá, y lo sabe, acaba de asistir al encuentro más decisivo, más importante de su vida. Poco tiempo después, y como os he comentado antes en contra de su voluntad, llega definitivamente a Hannover. No es la mejor opción para él, pero no le queda otro remedio que aceptar el puesto de secretario e historiador de la Casa de Hannover. Desde ese momento dedicará buena parte de su tiempo a rastrear los orígenes históricos de la misma, de la Casa de Hannover, por mandato de sus príncipes, claro. Nuestro filósofo odiará hasta el fin de sus días tener que mantenerse confinado en la capital de la Baja Sajonia. Y seguro que os imagináis que añorará por siempre su querido y su anhelado París. A finales de 1676 es nombrado bibliotecario del duque Juan Federico de Hannover. Más tarde se convertirá en consejero privado del duque, logrando así un sustancial incremento en sus retribuciones. El sacrificio, por lo menos, tiene esa recompensa. Años más tarde logrará el cargo de historiador de la Casa Ducal. Enero de 1680. El duque Juan Federico acaba de morir. Su hermano, Ernesto Augusto, le sucede al frente del ducado. El nuevo duque no hace buenas migas con el filósofo. Está poco interesado en cuestiones intelectuales, manifiesta un cierto desprecio por él. A pesar de todo, nuestro amigo no se arredra y propone a Ernesto Augusto infinidad de proyectos, y no solo diplomáticos, sino también de carácter económico. En concreto, uno de esos proyectos, quizá el más atrevido, más arriesgado, es el diseño de una bomba de secado movida por molinos de viento. Su idea consiste en drenar las minas del Hard para lograr una más fácil extracción de la plata. Sin embargo, el trabajo no acaba de tener éxito.
el viento que sopla en el Har no es suficiente, cuesta más de lo esperado desecar las minas. Dicho proyecto se revela entonces costoso e ineficaz. Leibniz realiza frecuentes visitas a las minas entre 1680 y 1685, año este último en el que el duque toma la decisión de suspender los trabajos. Octubre de 1684. Por fin Leibniz se decide a publicar sus ideas en el ámbito del cálculo. En concreto lo hace en un texto titulado Nuevo método para los máximos y los mínimos. En él expone el método que fundamenta, que sustenta el cálculo infinitesimal. Pero nuestro filósofo, nuestro amigo, nuestro protagonista, no se relaja, no se detiene, no se da por satisfecho con los logros intelectuales conseguidos hasta ese momento. Por lo tanto, sigue trabajando. Febrero de 1686. Una ola de frío recorre el centro de Alemania. Durante 2 semanas, Gottfried permanece encerrado en su casa ante la espectacular tormenta de nieve que azota Hannover. Esos días, por supuesto, son aprovechados por el pensador, y son aprovechados para desarrollar los principios fundamentales de su metafísica. El ensayo que Leibniz está redactando tiene un título que no deja lugar a dudas: Discurso de Metafísica. En él, el pensador intenta además justificar, legitimar la necesidad de buscar la reunificación de las iglesias cristianas, un problema, una cuestión que, como ya sabemos, siempre fue de especial interés para él. Ya sabéis que Leibniz no se siente cómodo encerrado en Hannover. Quizá por esa razón y con la excusa de rastrear los orígenes históricos de la casa de Hannover, el filósofo emprende un viaje. Un viaje que le va a conducir al sur de Alemania, Italia, Austria. A lo largo de ese periplo recorre bibliotecas, archivos e incluso cementerios. Todo ello con el fin de demostrar la solvente, la aristocrática estirpe de sus patronos. También, durante este tiempo, va a emprender la importante tarea de elaborar una historia de la Tierra abordada desde una perspectiva geológica y demográfica. Por supuesto, no solo el derecho y la filosofía son temas que interesan a Leibniz, también lo que hoy podemos entender más o menos bajo el epígrafe, el título de ciencia. Los temas científicos también son de interés del pensador alemán. Así pues, queridos amigos, Leibniz no deja de trabajar. Es en realidad un enciclopedista en sentido estricto. Redacta constantes cartas y manuscritos sobre los más diversos temas. Muchos de ellos lamentablemente se perderán. Algunos de esos escritos quedan inacabados. Claro, el trabajo se acumula en el despacho del filósofo y en ocasiones deja algunos de estos textos incompletos. Su pasión por el conocimiento, por el saber es tan grande que a veces le hace caer en un cierto desorden. Año 1869. Leibniz consigue hacer una escapada a Roma, con el fin de seguir documentando la genealogía de la casa de Hannover, de sus patronos. Es así como contrata los servicios de un pequeño barco en el que viaja como único pasajero. En el recorrido, a lo largo de la costa adriática, una importante tormenta sorprende a los viajeros. Los marineros piensan, entienden que cuentan con una buena ocasión, con una buena excusa para arrojar a Leibniz al mar y repartirse sus pertenencias. Claro, será fácil justificar la desaparición del filósofo en plena tormenta. Sin embargo, los marineros no cuentan con los conocimientos, con la sabiduría, con la categoría del filósofo. Este conoce su idioma, entiende lo que están tramando. En ese momento, sin que ellos sepan que los ha descubierto, Leibniz cae de rodillas rezando fervorosamente el rosario. Lo hace con una fe, con un convencimiento que los conmueve. Además, el hecho de rezar el rosario, cosa en la que Leibniz no tiene ningún problema, a que es luterano, ya sabemos de su visión ecuménica, lleva a pensar a los dueños del barco que es un fervoroso católico. Todo esto inclina la balanza a favor de Leibniz, que salva milagrosamente su vida. La verdad es que ha habido un momento en el que hasta él ha dudado con firmeza de su propia teoría, según la cual
es el mejor de los mundos posibles. Un planteamiento que sabéis que luego Voltaire criticará con dureza en su obra Cándido. Sea como fuere, lo cierto es que Leibniz regresa a Hannover. Además, y por si todo esto fuera poco, sus patronos no están contentos ni satisfechos con su trabajo. Le echan en cara que por más viajes y tiempo que invierte no acaba de completar el árbol genealógico de la familia. Sin embargo, el filósofo tiene mejor relación con las mujeres de la casa, en concreto con la duquesa Carlota y la princesa Sofía Carlota, madre y hermana del futuro elector. Así pues, Leibniz frecuenta la compañía de las damas de la corte. Con ellas se siente más cómodo, más seguro, en cierto modo protegido. El interés económico también le condiciona en esta cuestión, claro. En ocasiones, ellas le hacen pequeños encargos intelectuales que el filósofo cumple diligente, encargos por los que suele ser bien recompensado. En realidad mantienen entre sí una relación de profesor-alumnas. Además, estas damas siempre saldrán en su defensa, asunto que es muy importante cuando los hombres de la familia critiquen a Leibniz, cosa que por otra parte hacen muy habitualmente. Así, en esa situación, en esa dinámica, en esa tesitura va pasando el tiempo de manera tan monótona como en misericordia. Año 1698. Muere el elector de la casa de Hannover, Ernesto Augusto. Su hijo, Jorge Luis, que llegará a ser rey de Inglaterra, tiene aún menos inquietudes intelectuales que sus predecesores. Su relación con Leibniz es tirante y lejana. Por eso, cuando en 1705 muere la princesa Sofía Carlota, el filósofo recibe un duro golpe. Acaba de perder a uno de sus principales apoyos. Las consecuencias no se hacen esperar. Leibniz es cada vez peor visto en el ámbito cortesano. Empieza a sentir el rechazo, el desprecio de muchos de los personajes más importantes de la corte. En cualquier caso, no por eso deja de realizar su actividad, su trabajo. Sigue con su esfuerzo, con sus proyectos. Continúa redactando cartas, escribiendo tratados de química, de óptica, economía. Además, no solo no abandona su proyecto de reunificación de las iglesias cristianas, sino que también empieza a concebir en esta época muchas de sus obras más importantes. Una de ellas es su nuevo tratado sobre el entendimiento humano, un texto escrito en 1704. En esta obra, el pensador alemán polemiza y discute ni más ni menos que con el gran John Locke, referente del empirismo inglés y de las futuras ideas ilustradas. Pero la muerte de este el 28 de octubre de 1704 impide que el texto de Leibniz se publique. El alemán, en un gesto de nobleza, considera inaceptable polemizar con quien ya no puede responder a sus afirmaciones ni defenderse de ellas. Unos años después, en concreto en 1710, Gottfried redacta una de sus obras cumbres, Ensayos de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. En ella plantea su concepción de la divinidad y desarrolla esa idea según la cual este es el mejor de los mundos posibles, un mundo en el que Dios despliega toda su bondad y omnisciencia, esto es, su infinita sabiduría. Este planteamiento será criticado, ya os he dicho, por pensadores como Voltaire. El asunto es que no pasará mucho tiempo, paradójicamente, antes de que escriba otros dos importantes ensayos, que recogerán aspectos fundamentales de la filosofía de Leibniz. Esos dos ensayos son Principios de la naturaleza y de la gracia fundados en la razón y su conocida monadología. Ya hemos dicho varias veces que Leibniz se agobia en Hannover. Por eso siempre que puede se busca alguna excusa para escapar y darse una vuelta. Uno de esos viajes, realizado algunos años antes, ha fructificado en la fundación de la Academia de Ciencias de Berlín, de la que el filósofo ha sido presidente durante algún tiempo. En otra de esas salidas se entrevista con Pedro el Grande, el zar de Rusia. Estamos en 1711. El zar queda gratamente impresionado por el conocimiento, por la inteligencia, por la sagacidad del filósofo. Tanto es así
que casi inmediatamente le nombra su consejero privado, con el objetivo primordial de difundir el estudio de las matemáticas y las ciencias en Rusia. En este país también se encarga de la reforma, de la modernización del derecho y la administración. En realidad, el intercambio cultural, el entendimiento y la buena relación entre las naciones sigue siendo un trabajo, un objetivo al que el alemán no renuncia. No en vano lleva en la sangre la profesión de diplomático. Desde Rusia marcha a Viena. Allí consigue establecerse durante otros 2 años, trabajando como consejero del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos VI. En 1714 se le concede el título de barón. Estos viajes, esa ansia mal disimulada, Leibniz no puede ocultar que no le gusta estar mucho tiempo en Hannover. Decía que esa ansia mal disimulada por parte de Leibniz de salir de Hannover enrarecen aún más, si cabe, su relación con Jorge Luis, que en 1714 accede al trono inglés. En contra de lo que cabía esperar, Jorge no se lleva al filósofo a Inglaterra, sino que le obliga a permanecer en Hannover. Quizás su enfrentamiento con Newton por la paternidad del cálculo y la consiguiente predisposición negativa que el mundo anglosajón le profesa también sean determinantes en este asunto. Precisamente esa polémica con Newton y los newtonianos es la que va a ocupar desde una perspectiva intelectual los últimos años del filósofo. Requerido por la princesa Carolina, Leibniz se involucra en una disputa con Samuel Clarke, una controversia que luego va a ser especialmente conocida y va a tener especial importancia. Una disputa que ambos dirimen cruzándose abundante y rica correspondencia entre 1715 y 1716. En esas cartas, Leibniz se opone a la concepción newtoniana del espacio y tiempo absolutos, así como también a la idea según la cual Dios interviene en el mundo para reajustar la máquina del universo. La muerte de Leibniz pondrá desgraciadamente fin a esta polémica que Samuel Clarke publicará un año más tarde, encargándose él mismo de traducir al inglés las cartas del filósofo alemán. Primavera de 1716. Los hombres de la corte, los aristócratas, los soberanos que rigen el destino de Europa, a pesar de todo, siguen teniendo trabajo para Leibniz. Federico Guillermo de Prusia encarga al filósofo un nuevo estudio sobre la posibilidad de llegar a un entendimiento, a un consenso, a una reunificación entre las distintas iglesias cristianas. Una vez más, nuestro amigo vuelve a retomar el proyecto. Sin embargo, bien es verdad, justo es decirlo, que cada vez le cuesta más desarrollar el trabajo. Sufre fuertes dolores provocados por la gota, la artritis, y su salud se resiente de manera considerable. Además, también es cierto que la ilusión le va abandonando poco a poco. Ha perdido cualquier esperanza de marchar a Londres con Jorge Luis de Hannover y sigue confinado en la ciudad alemana tratando de desarrollar las arduas tareas que le encomiendan sus patronos, la más urgente, acabar con esa extensa genealogía. Sin embargo, no va a poder terminar su tarea. Su estado empeora rápidamente. El 17 de noviembre de 1716 acepta ser visitado por Johann Philipp Seib, médico de gran reputación entre las élites intelectuales de la zona. Cuando el doctor llega a casa de Leibniz, se da cuenta inmediatamente de la gravedad del paciente. Este no para de hablar y articula una tras otra todo tipo de frases incoherentes. Pronto le comunica al secretario del filósofo, Georg Eckart, que no hay solución posible. El tiempo va a dictar muy pronto su inapelable sentencia. Eckart se sincera entonces con Leibniz y le hace ver la necesidad de llamar a un pastor luterano que deje el alma de filósofo en paz con Dios. Leibniz se niega. Repite una y otra vez a su secretario que no tiene nada que confesar y que su conciencia está tranquila. Así, en un estado febril, de delirio, el filósofo pasa la noche. Al atardecer del día siguiente, unos extraños ruidos alertan al secretario de Leibniz de que algo no va bien. Cuando entra en la habitación, tiene que emplearse a fondo para sofocar un pequeño incendio que el pensador ha provocado al quemar unos papeles. Ayudado entonces de los sirvientes, regresa
a la cama, a su lecho. Poco después, aproximadamente a las 10 de la noche, Lainez, el protagonista de nuestra historia, dejará este mundo para siempre. Es el 14 de noviembre de 1716 y acaba de morir un hombre de bien, un hombre que ha dedicado su vida al esfuerzo y al trabajo intelectual, alguien cuya misión principal en la vida ha sido fomentar la cultura, el conocimiento y promocionar el diálogo y el entendimiento entre los hombres. Alguien de quien sin duda nos podemos sentir orgullosos. Desde aquí, desde Héroes del Pensamiento, nuestro reconocimiento para él.